Entonces Él está esperando ahora nuestras palabras. You can turn there, but in Matthew 9:29, Ya, podemos ver en Mateo 9:29, he said, according to your faith be it done unto you. dice que de acuerdo a tu fe te será hecho. Eso es lo que So it's not according to the Father. Entonces no está hablando que dice de acuerdo al Padre, It didn't say according to the Holy Spirit. ni tampoco dice de acuerdo al Espíritu Santo. He said according to No. your faith. Dice de acuerdo a tu fe And te so será hecho. the Holy Spirit is here, Entonces el Espíritu Santo está aquí. but he don't manifest until you believe Así and es. speak the word. Así es. Y no se va a manifestar a no ser que tú hables, Believe and speak the word. creas y hables la palabra. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. So we're talking about what faith is. Entonces seguimos hablando acerca de lo que es la fe. What is faith? ¿Qué es la fe? Faith is the substance of things hoped for, Dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. it's the evidence of things. Es la evidencia de las you cosas don't que se see. esperan. Así es. Y dice que es la evidencia de lo que no se ve. And we talked about how God spoke in the beginning. God created, it said in Genesis 1:3, and God said, let there be light, and there was light. Entonces estuvimos viendo también en Génesis 1 y de lo que Dios creó los cielos y la tierra, pero vemos en el 3 cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz. And it says in verse 2, the last part, it says, and the Spirit of God was moving upon the face of the waters. Entonces, si vemos en el del versículo 2 que dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. And it reminds me of scripture over here in Luke. Ya, y esto me recuerda la escritura, la que podemos ver en Lucas 5:17. Lucas 5:17. And it came to pass on a certain day as he was teaching that there was a Pharisee and the doctors of the law sitting by, which were come out in every town of Galilee and Judea and Jerusalem. The power of the Lord was present to heal them. Wow. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando, está hablando de Jesucristo, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. But if you read the story, only one person received healing. Pero si tú lees toda la historia, aquí vemos que solamente una persona pudo recibir su Because sanidad. Jesus said he's seen their faith. Porque dice, aquí dice que In verse Dios- 20, he said, when I saw their faith, ya, porque si vemos el 20, dice que aquí Jesús vio la fe de ellos. and so faith is what accesses the power of God Así es, la fe es cuando tú tomas acceso al poder de Dios or the Holy Spirit. you can o say. del Espíritu Santo. So God, the Father, in the beginning, Entonces Dios, el Padre, en el principio, the Holy Spirit was waiting on the Father's words. el Espíritu Santo, él esperaba The palabras of- la palabra de Dios para manifestarla. That's right. Así It's es. waiting on the Father's words. Entonces él estaba esperando al Padre Su palabra. sus palabras. And so now Entonces ahora the Holy Spirit is here. el Espíritu Santo está aquí, He's omnipresent. él es omnipresente, He's waiting on your words. entonces él está esperando ahora nuestras palabras. In you can turn there, but in Matthew 9:29, Ya, podemos ver en Mateo 9:29, he said, according to your faith be it done unto you. dice que de acuerdo a tu fe te será hecho. Eso es lo que So it's not according to the Father. Entonces no está hablando que dice de acuerdo al Padre, It didn't say according to the Holy Spirit. ni tampoco dice de acuerdo al Espíritu Santo. He said according to No. your faith. Dice de acuerdo a tu fe And so te será hecho. the Holy Spirit is here, Entonces el Espíritu Santo está aquí. but he don't manifest until you believe Así and es. speak the word. Así es. Y no se va a manifestar a no ser que tú hables, Believe and speak the word. creas y hables la palabra. Amen. Amén.
And so if you turn over here to Mark 11:23, what we kind of ended up on last time, Y podríamos darte como ejemplo en este Marcos, la que te estábamos hablando, 11, y vamos a ver el versículo 23, la que estábamos compartiendo de esto. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino creyeras que será hecho lo que diga, lo que dices, te será hecho. what's the last part? ¿Cuál es? The last part. Del último dice que creyeras que será que hecho lo que dices, lo que digas, te será The last part. hecho. Look at digas. Lo que digas, te será. Now, what does that mean? Entonces, vemos aquí a qué se refiere cuando dice lo que digas, te será hecho. Who's doing the speaking? Entonces, ¿quién es el que habla? El que va a hablar, el que diga. Or God? Tú o Dios, It's us. es nosotros. So, Porque Él nos está hablando a nosotros. Lo que digas, dice, lo que le digas, te será hecho. so you're going to have what you say, Entonces vas a tener lo que tú dices, not what God says, no lo que Dios dice. but what you say. ¿Qué es lo que tú dices? Amen. ¿Bien? So God give us this authority now in the new covenant Dios nos ha dado esa autoridad ahora en el nuevo pacto, that we can have what we say. que podemos tener lo que nosotros decimos. If it's according to his will. Así es, siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad. Because the first part says in Mark 11:22 says, have faith in God. Porque si nosotros vemos el anterior, en el 22 dijo Jesús, tened fe en Dios. So God doesn't destroy people. Entonces, Dios no destruye a las personas. So we shouldn't try to use our faith to destroy something. Porque tú no puedes usar una fe para destruir a alguien. This is using faith to receive your healing Ya, esta fe que está hablando es para recibir, por ejemplo, tu sanidad or to speak to the mountain of circumstances in your life. o hablar a las montañas, en este caso, la circunstancia que estás pasando, tus situaciones que estás pasando. That's a contrary to God's plan for your Es life. que es contrario a lo que Dios tiene planes para ti, es contrario. Entonces ahí es donde tú You have to tienes que, speak to it. tú eres el que tienes que hablar. You got to declare Tú tienes que declarar what God's word says, lo que la palabra de Dios dice. contrary to the circumstances. Ya, es contrario a tu circunstancia. Amen. Amén. So faith Entonces la fe is released es la que va a desatar with your words. con tus palabras. Amén. Faith without being released is dead. Ya, dice que la fe sin obras es muerta. Faith without being released is dead. Entonces, la fe dice, si tú no desatas tu fe, Está muerto. está muerta. That's what James says. Es lo que Santiago dice, tú eres el que tienes que desatar tu fe. So works there is corresponding actions. Dice que las obras son las que corresponden a las acciones. And so our faith must have corresponding actions. Entonces, nuestra fe tiene que corresponder a las acciones. So in other words, you could say, I believe something, but if you don't act on it, Ya, es como, por ejemplo, tú dices, yo sí creo en esto, pero no estás actuando. Más bien tu actuación es diferente a lo que estás creyendo. it's like one farmer. Ya, es como, por ejemplo, dice un granjero, A man had come to him one day and asked him for a job. ya un hombre vino a este granjero a pedirle trabajo. And he said, I know how to make, after he started working, he said, I know how to make $1 million. Entonces, después cuando empezó a trabajar, ya dice, yo voy a... Yo sabe, come on. Yo sé cómo hacer $1 millón. And the farmer said, get out of here. Y el granjero le dijo, oye, vete de acá. In other words, if you know how to make $1 million, what are you working for me for? Ya, si tú dices que sabes ganarte o hacer $1,000, entonces, ¿para qué estás trabajando conmigo? ¿Por qué? Because, in other words, you're not giving no action to what you Exacto. believe. En otras palabras, sus acciones demuestran lo contrario hacia este granjero que pedía un trabajo. Si él podía ganarse $1 millón sin, ¿no? O sea, de lo que él decía. En otras palabras, no estaba sus hechos a lo que él decía. That's right. Exacto. And James over here, let's look at that. Vayamos a ver Santiago. ¿Ok? Aleluya.
Santiago, vemos el He said, capítulo 1 y vamos a ver del Verse 14. versículo 14. yeah. Ok, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, sus acciones dicen lo contrario. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Go ahead. Ese es más claro ni el agua, hermanos. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aleluya. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Verse 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aleluya. Amen. And so, faith without corresponding actions is This- dead. Así es. Entonces la fe, si no es, sus obras son correspondientes, es muerta. That's right. So our faith has to be released. Así es. Entonces, en este caso, la fe necesariamente tiene que desatar sus obras. O sea, tiene que haber obras, obligado. In Acts 14, Entonces, y vemos también en Hechos 14, por verse ejemplo. 9, Hechos 14:9, ¿no? yeah, verse 8. And they said a certain man at Lystra, impotent in his feet, being crippled from his mother's womb, who had never walked. The same heard Paul speak, who steadfastly beholding him, perceiving he had faith to be healed, said with a loud voice, stand up on your feet and be leaped and walk. Wow. Dice 14:8 de Hebreos, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Dice que jamás había andado este hombre. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. And so here we see that the man had faith to be healed, but he wasn't healed. Ya. Por ejemplo, aquí vemos que este hombre tenía fe para ser sanado, pero no estaba sano. Until the Apostle Paul said, stand up. Ya. Hasta que Pablo le dijo, levántate, pon tus pies. So the Apostle Paul helped him to release his faith. Ya. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo, él desató su fe, ¿no? Said, stand up. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Le ayudó, le dijo, levántate. In other words, we need somebody to help us sometimes. Ya. Muchas veces nosotros necesitamos a alguien que nos You might ayude. believe, Es probable, tú puedes creerlo, but you got to open your mouth. pero tú tienes que hablarlo. You got to act on what you Tienes believe. que actuar de lo que estás creyendo. Aquí Pedro And then you receive your healing, your manifestation. Amén. Así es. Así que acá Pedro le ayudó a este hombre. Apostle Paul. El apóstol Pablo le dijo, levántate. Amén. Amen. And so we have to help people receive, Ya, entonces nosotros tenemos que ayudar a personas que reciban. because many people have faith, but they don't know how to release their faith. Ya, porque muchas personas tienen fe, pero no saben cómo desatar su fe. So one way to release your faith is if you're sick, get up and dance and shout, say, thank you, Lord, I'm healed. Una de las cuales en la que nosotros podemos desatar nuestra fe es en la que tú mismo tienes que levantarte, empezar a danzar, darle gloria a Dios, tú mismo Act on your faith. actuar
because your body don't want to dance. Porque tu cuerpo no va a querer danzar. But if you're healed, Pero si tú estás sano, act on it. actúa. Hallelujah. Actúa. Aleluya. And it's good to be with you guys today. Ya es bueno estar con ustedes este día. And comment, let us know what you think, what's going on in your life. Ya no saber qué. Respond on our Facebook, okay, please. Ya respóndenos en el Facebook, o sea, ponnos comentarios. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.